Hola a todos, bienvenidos nuevamente y les voy a platicar cómo es que yo llegué a dedicarme a todo esto. Toda mi vida he hecho ejercicio, o sea, todas las actividades habidas y por haber, baile de hawaiano, patinaje artístico, natación, voleibol, básquetbol, clavados, o sea, en fin, de todo, de todo, de todo. Tal vez por eso también soy multipasión. Nunca me dediqué a estos temas porque yo sentía que me iba a morir de hambre. y también, pues ya cuando llegué, por ejemplo, por ahí de mis 16 años, fue cuando me empezó a interesar muchísimo el tema de gimnasio, empecé a hacer pesas y bueno, me encontré todo tipo de entrenador y por todo tipo es literal todo tipo, o sea, desde el licenciado, así como todo de yo soy licenciado en tal y realmente nunca vi cambios, como el que era licenciado y tenía muchísimo conocimiento, mucha experiencia, o como el que pues prácticamente se veía que nunca tuvo los recursos pero dominaba la biomecánica, y aquellos que son los, ahora sí que son los buenos de barrio, ¿no? Que también así como que te enseñan sus mañas y ves cambios muy cañones. Entonces a eso me refiero con todo tipo de entrenador. Pero yo creo que era eso, o sea, nunca, o sea, siempre me gustó, me interesó mucho el tema, me interesaba también temas de biomecánica, pero nunca yo creo que me dediqué a estudiar eso porque yo veía más o menos lo que ganaban en el YMCA al que yo iba y yo decía así como, no, o sea, no me visualizo de esa manera. Hoy en día sé que es completamente diferente y, o bueno, tal vez siempre ha sido diferente, pero en ese momento no era mi ambiente y pues por eso nunca me dediqué tal cual al tema físico, aunque siempre, siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, de ahí pues yo obviamente en algún momento tuve temas con mi peso, el típico tema de cuando eres talla cero, porque yo soy de los 90 y me pasó mucho el ser cero o doble cero y hay muchas cosas que yo no aceptaba de mi cuerpo porque yo no me veía como Photoshop. Entonces, sí tuve, no diría que un trastorno de alimentación como tal, pero era ultra cuidadosa con temas de alimentación que tal vez llevó a malpasarme en algunos sentidos y a no saber llevar las cosas de la mejor manera. Eh, Repito, nunca tuve trastorno así como tal de anorexia, bulimia, pero sí conocí a muchas chavas que en esas épocas sí los tuvieron, sé a lo que se enfrentaron, sé hoy pues ciertas deficiencias que tienen, entonces nunca va a ser la opción y por eso es que ahorita que otra vez está así como de moda ser talla cero, o ser de esas tallas así tan delgadas o meterse Ozempic o todo este rollo, pues no va a ser la opción cuando tú puedes tener alimentos, hábitos alimenticios que realmente te hagan estar saludable antes que la imagen, ¿no? Es muy importante la imagen, sí, no te estoy diciendo que si eres vanidosa no seas vanidosa, no estoy diciendo eso, estoy hablando en específico temas de salud principalmente. Ahora, pues como estuve lidiando como mucho eso, por ejemplo, mis brazos nunca han sido los brazos más delgados y torneados por genética, pero pues sí, yo trabajaba muchísimo mis brazos, mis piernas, mis glúteos. El abdomen nunca fui fan de trabajar el abdomen, pero eso fue a lo que me llevó a que yo hace unos meses justamente tuviera que tener un tratamiento muy formal relacionado a la caída de mi suelo pélvico. Y van a decir algunas de ustedes así como, o sea, ¿cómo caída? Ni has tenido hijos. Efectivamente, no he tenido hijos, pero sí tuve una pérdida gestacional. Entonces, si me sigo como en el orden cronológico de cómo iba, llegué al punto de que cuando tuve estos temas de estar súper delgada, en algún momento empecé con terapia psicológica, no por este tema, sino por un heartbreak así muy cañón. Y de ahí fue cuando yo empecé a ver, pues obviamente, temas de amor propio. Digamos que fue tan mi amor propio que cuando me fui a vivir a Alemania, pues me engordé 18 kilos en 6 meses, lo cual es bastante. Aunque hacía ejercicio, aunque la bicicleta, aunque caminaba cañón, híjole, qué difícil es cuando tienes un sobrepeso. Yo creo que yo nunca me había enfrentado a un sobrepeso tan fuerte como el de aquella vez. El que no puedas dormir bien, o sea, que ronques tanto porque te falta el oxígeno, porque justamente todo está revuelto ahí con la grasa y justamente no puedes respirar bien. El que no puedas caminar como con tranquilidad, que te canses al subir las escaleras, que te duelan las rodillas, que no tengas potencia en tus piernas para andar en bici, que, o sea, de verdad,
yo sí padecí mucho ese sobrepeso. O sea, de cierta manera disfruté porque me fui como gorda en tobogán, que todos esos años que no había comido yo por estar en talla cero, de repente un día me viene valiendo y fue como, voy a disfrutar en gorda y digo en grande y así tal cual, me fui como lo que se dice como gorda en tobogán. Entonces, el tema aquí fue que ese sobrepeso también me hacía de repente tener como ciertas fuguitas de orina que tal vez yo, o sea, no lo notaba o no lo hacía como tan eso, pero sí empezaba a sentir como un aroma en mis chones que yo decía así como, ah, pues yo creo que se me salió tantito la pipí. O sea, no les estoy hablando así de, o sea, les estoy hablando de tal vez gotitas que yo no podía controlar y que ni siquiera sentía, pero sí notaba ese tipo de cosas que hoy las entiendo. Y de ahí, cuando regresé, empecé a entrenar otra vez nuevamente mi rutina, mi alimentación. Y yo estaba perfecta de masa muscular. O sea, mi masa muscular estaba extraordinaria porque yo estuve haciendo mucha bicicleta ahí en Alemania. Pero el sobrepeso estaba, hermanas, bien cañón. Y de ahí ya fue cuando empecé otra vez con todo ese tema y fue como de, oye, ¿por qué no te metes a una competencia de bikini? O sea, ¿a poco no crees que podrías, tal? Y yo así como, vamos a hacerlo como un challenge, ¿va? Y justo abrí una página que se llamaba Bikini Challenge, ya no existe esa, pero bueno, abrí mi página, tuve a un súper entrenador que actualmente sigue siendo un gran entrenador, por eso les digo que hay de todo. Y él me ayudó a bajar muchísimo de peso, manteniendo mi masa muscular, entrenamientos que yo tenía pues antes de irme a la universidad, digo a la universidad, antes de irme al trabajo, yo ya no estaba en la universidad, ya estaba nada más en lo de la tesis. Y cuando pasó todo esto fue cuando yo empecé a bajar de peso, pero me di cuenta de algo, a mí no me gustó esas competencias de bikini, porque sí supe de muchas, mi entrenador nunca me motivó a hacer algo que sabía que yo no iba a hacer, que es la parte de inyectarte, de meterte en mil suplementos y aminoácidos y cosas así, que yo siempre he sido muy respetuosa o procuro ser muy respetuosa en ese sentido con mi cuerpo. Sí, en algún momento estuve tomando quemadores, pero cuando me enteré de todas las consecuencias que tenía un quemador, fue donde dije, no, o sea, yo no puedo estarle haciendo esto a mí misma, donde sé que en algún momento voy a poner en riesgo mi vida. Y a la larga, o sea, no es inmediato. Sí sabía quiénes se tomaban, ¿qué? El óxido nítrico o algo así se llama, que es lo que se toman antes de entrenar para que tengan como más potencia y así, hasta que una chava vi que entró al hospital justamente porque tuvo una taquicardia. Yo nunca lo tomé, sinceramente, y no se me antojaba, pero sabía estas consecuencias. Y ahí, ay Dios, empecé a enterarme de todo lo que tienen tantos químicos, lo que te hace a tus riñones, a tu hígado, a tu corazón, a tus órganos vitales. Entonces decidí irme por la paz, llegar hasta donde llegara en esta competencia de bikini y quedé en cuarto lugar. O sea, pero ese tema de la deshidratación también no es lo mío. eh, y así llegué otra vez a mi peso. Después ya fue cuando yo conocí a mi esposo y con mi esposo volvió mi gusto por la cerveza. Yo antes no tomaba cerveza hasta que me fui a vivir a Alemania y después ya como que la dejé por esto del bikini, no tomaba ni una gota de alcohol. Y cuando conocí a mi esposo, pues obviamente otra vez regresó mi amor por la cerveza. No les digo que me engordé, pero en pandemia sí nos engordamos muchísimo otra vez. Y no tanto como cuando me fui a vivir a Alemania, pero sí estaba muy gordita. Hasta que mi esposo tuvo casi un infarto por la gordura, él es muy alto, y ahí fue cuando retomamos el ejercicio con intensidad, una dieta balanceada. O sea, en pandemia de verdad era un abuso la comida, de verdad era un abuso. Entonces, mucha comida rápida. A mí me estaba yendo muy bien porque vendía muchos gastos médicos mayores. Y comíamos mucha comida rápida, comíamos muchas cosas, pues por el mero ocio de que estás encerrado. No hacía yo la misma intensidad de entrenamiento que antes. Yo antes hacía casi 2 horas junto con cardio y todo este rollo, y de repente es no hacer casi nada, pues sí estuvo rudo. Y de ahí, en una de esas, pues en pandemia yo me embarazo. Yo no sabía que estaba embarazada. Y perdón. Lo que sucedió fue que, pues, me dio COVID. Yo pensé sabía que a muchas chavas se les iba la menstruación en el momento en el que tenían COVID. Entonces, pues se me fue la menstruación, pero tenía muchos cólicos
y ya llevaba tiempo que no me bajaba, entonces fui a ver a una ginecóloga y cuando fui a ver a la ginecóloga me dijo, se me hace que estás embarazada. Efectivamente estaba embarazada, pero ya tenía 3 meses. Yo había seguido tomando alcohol y normal y todo, pero pues bebé no venía bien. Entonces sí me dijo que existía un riesgo y sí me dolió muchísimo. Y Emma es mi chiquita que no llegó, pero pues así tenía que ser. Y aprendí mucho de muchas cosas y pues fue mi primer pérdida, que espero que sea la única. Y y pues ya, entonces ahí como que empecé yo a meterme mucho en lo que vive una mujer y un hombre cuando pierden un bebé, porque a Osvaldo también le dolió, también le pesó, y a veces pensamos que solo es la mujer y solo es la mujer, y no es cierto, también es el hombre también le duele, y está bien el normalizar que a un hombre le duelan también estas situaciones. Y ya. Y pues empezamos temas de sanación emocional, energético, espiritual, y quedamos de, pues obviamente que en el momento en el que quisiéramos volver a tener un bebé, pues prepararnos de la manera correcta, porque obviamente pues se supone que yo ni me podía embarazar. A mí me dijeron, cuando yo empecé a andar con Osvaldo y que fuimos a ver un ginecólogo para el tema de anticonceptivos y todo, a mí me dijeron que yo no me podía embarazar. Y efectivamente, o sea, no tomaba anticonceptivos y yo no me embarazaba. Y yo no sabía por qué, pero tampoco me preocupaba porque no estábamos buscando un bebé hasta que sucedió. Simplemente sucedió y sucedió. Y pues a todo esto, pues fue cuando empecé a involucrarme un poco más en estos temas, a ver justamente todo lo que una mujer y un hombre tienen que irse preparando en todos los sentidos, y me fui involucrando en estos temas. El motivo real de por qué yo no me podía embarazar, porque este ginecólogo, ya era un ginecólogo adulto mayor, ¿no? Él me decía que yo tenía el útero invertido, y yo no entendía qué era eso. Después fui a ver a otra ginecóloga, que fue la que me dijo que estaba embarazada, y esa ginecóloga se me hizo buena, pero siento que solo se enfocaba mucho en tema urinario. Y, por ejemplo, yo cuando le decía, oye, mis mamás, ¿qué tal están? O sea, ¿todo en orden? Sí, pero así como de, ah. Entonces, pues no me encantó que no le diera tanta importancia literal a todo ese tema. Una amiga me recomendó a su ginecóloga, fui con ella. Cuando yo tuve la pérdida de Emma, me pusieron el DIU, y cuando me pusieron el DIU, era un DIU muy grande. Yo no sabía que estaba así de grande, o sea, después me enteré, pero pues yo me empecé con esta nueva ginecóloga, la que me recomendó mi amiga. Me gustó un poco más, pero no me acabó de encantar porque yo le decía, es que tengo menstruaciones súper dolorosas, o sea, no duermo. O sea, una cosa es que tengas cólicos y otra cosa es que de verdad no puedas dormir por los cólicos. Y ella me decía, es normal, es normal, es normal, es normal, y se quedó con lo normal. Yo empecé a tener muchos granitos en la barbilla, mis cambios de humor, o sea, de verdad, creo que eran pleitos horribles con Osvaldo los días que yo iba a estar en mis días. Y definitivamente no. En algún momento cuando estábamos entrenando conocí a un ginecólogo, que es mi ginecólogo, Oscar, y platicando con Oscar le dije, está pasando esto, y le dije, no sé si pueda irte a ver un día, o sea, y me dijo, sí, por supuesto. Llegué con él y me dijo, o sea, traes un DIU enorme para el útero que tienes. O sea, por eso mismo es que te duele tanto. O sea, por eso es que cuando se inflama para estar en tus días, o sea, tú no toleras el dolor de los cólicos porque es enorme el DIU que traes. Y dije, este es mi doctor. O sea, definitivamente este es mi doctor. Supo quedarme exactamente, no me llenó de medicamentos, o sea, me dijo, tómate tantos días tal, me quitó el DIU, porque dijo así como de definitivamente no encaja contigo, entonces te lo voy a quitar antes de que sigas con este tipo de dolores. Y me mandó medicamentos, me mandó estudios, me hizo mi papá Nicolau, y me encantó, me encanta lo humano que es Oscar. Él trata mucho con temas de cáncer, y me encanta porque aparte se ha dedicado también a estudiar un poquito más la parte emocional o el acompañamiento en ese sentido, y se me hace un gran doctor, que un doctor realmente no te diga algo que es normal cuando tú estás padeciendo un dolor o un síntoma que no tendrías que padecer.
Más adelante, pues él me dijo así como, tu útero está bien, todo se ve bien. Me dijo, sí está como un poquito volteado un ovario y hasta ahí. Y en una de esas, pues platicando con mi mamá, cosas que mi abuela luego las llevaba a sus hijas, o sea, mis tías las llevaba así como con ciertas personas, cosas tradicionales, salió el tema de las sobadas de útero o sobadas de matriz. Y entonces me puse a averiguar un poco más y dije, bueno, pues vamos a ver de qué trata esto. Pues si yo tengo algo volteado, como dije, irme preparando tiempo antes, mucho tiempo antes, de que pues que cuando una quiere ya le agarra la prisa, el estrés y todo lo demás. Y fue cuando llegué con Yumi. Yumi es mi maestra también de sobada de vientre. Y cuando llegué con Yumi, Yumi me dijo, tienes, o sea, tu útero hasta abajo, tienes tu vejiga súper caída. Y fue cuando yo dije, o sea, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Y fue cuando ella ya empezó a decirme efectivamente pues todo lo que tenía, que sí tenía como uno de mis ovarios mal acomodados, o sea, como si estuviera hacia atrás. Entonces por eso siempre yo aparte, o sea, encima de todo, de que punto que yo sí como, me gusta la chatarrita, la cervecita y todo este tipo de cosas, también pasa mucho, obviamente, que yo estaba muy inflamada y nunca podía estar desinflamada en ese sentido porque tenía todo mal acomodado. Mis tripas mal acomodadas, mis órganos todos caídos. ¿Por qué? Porque yo siempre he cargado pesos grandes en el gimnasio y nadie me enseñó a cuidar mi suelo pélvico, nadie me enseñó a respirar de manera adecuada para subir mi suelo pélvico, porque cuando yo tuve la pérdida de mi bebé, mi mamá me dijo, deberías de fajarte. Y yo así como que dije, ay, o sea, eso lo hacía mi abuela y ya, ¿no? Típico, que no le quieres hacer caso a tu mamá y tu mamá siempre tiene la razón. Y ahí fue donde dije, mi mamá tenía razón. Me tuve que haber fajado, tuve que haber cerrado mi cadera, porque al final fue una pérdida. Fue haber dado a luz a algo que pues aunque no está vivo, pues tuviste los mismos síntomas como si sí hubiera pasado. Y ya ahí fue donde yo empecé un poquito más involucrada. Yo ya estaba involucrada en tema de hipopresivos, todo eso, pero cuando yo vi a Yumi fue cuando dije chispas. Y ella me dijo, no vas a poder hacer ejercicio, no vas a no sé qué. Y yo la verdad le di la vuelta. Cuando ella me dio las indicaciones de no vas a poder cargar pesado por tantos días, no vas a poder no sé qué, yo dije, ahí nos vemos, a ver cuándo lo hago. Y me tardé meses en ir con Yumi porque yo no quería dejar de cargar peso. Pero pues ya cuando fui con ella fue cuando ella me sintió, me dijo, esto lo traes caído, esto está mal organizado, vas a tener más sesiones de estos temas. Y fue un cambio muy cañón. O sea, de verdad, yo cuando me ponía la copa menstrual, no podía hacer pipí normal. Y hay veces donde yo decía así como chispas, ¿no? Ojo, yo dejé de usar toallas cuando me enteré que las toallas tienen un químico que hace que te baje más. Y, o sea, y ahí fue donde yo dije, no, o sea, definitivamente yo no le voy a meter químicos a mi vagina. Y sí cambió mucho en pandemia, cuando yo compré mi primera copa, cambió mucho mi menstruación, pero me estorbaba la copa. Yo no podía hacer pipí a gusto. Me tenía que quitar la copa para poder hacer pipí a gusto y volverla a poner y así estaba. Lo cual no era otra cosa más que estaban apretados, ahora sí que donde se ubica la copa junto con mi vejiga estaban apretadas y ese era el tema. Cuando Yumi me empezó a subir la vejiga, ahorita es lo mejor del mundo el poder usar copa porque yo ya no tengo ese problema. Yo estuve 40 días sin hacer absolutamente nada más que hipopresivos después de justamente de este proceso de la sobada de útero. No hice nada de intensidad, nada de pesas, nada de absolutamente nada. Actualmente sigo yendo muy poco a poco en las pesas como si fuera de cero. Yo sé que puedo cargar más. Los mismos coaches me dicen, puedes cargar más. Yo lo sé, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque sé que obviamente yo tengo que seguir cuidando de mi suelo pélvico, no solamente por un futuro embarazo, sino también por el hecho de cómo hago pipí, de cómo están mis músculos que tal vez no estaban bien trabajados y pues ahí está. Entonces ya es cuando empecé a decidir empezar a sacar programas para mujeres en posparto, que son las que principalmente sufren. Actualmente tengo 12 alumnas en este programa. Y de esas 12 alumnas, pues la mitad, o sea, sí me han buscado y sí me dicen así como, ya estornudo y ya no se me sale la pipí. Entonces, para mí eso es éxito, eso es una estructura que ha llegado a su objetivo y que si ellas continúan con el aprendizaje de una respiración de forma natural y de forma obviamente un poquito más preparada para cuando entrenan, sea lo que sea que entrenen, pues, o sea, creo que van a tener una vida
de viejitas mucho más saludable. Y por saludable me refiero independiente. Que no tengas a alguien que tenga que estarte cuidando, limpiando, porque tú puedes. Entonces, qué felicidad que no necesites usar pañal cuando estés viejito, porque tu suelo pélvico se controla perfecto. Y esto va también para los hombres, ¿eh? O sea, los hombres también necesitan tener cuidado de su suelo pélvico. Entonces, esto también va para ellos. Y pues eso, ahí fue donde todo esto se empezó a juntar muchísimo más. Obviamente tuve mis caídas cuando yo empecé a estos temas de embarazo. Un tiempo estuve trabajando en bosques, que mi güera preciosa, Carlota Chacón, me dejaba intentar que muchas mujeres quisieran ir a clases conmigo. Nadie se presentaba, probablemente no me conocían, yo tampoco hablaba mucho del tema. Y actualmente pues lo que quiero es, más que otra cosa, es cambiar el punto de vista de las mujeres, que de verdad se sientan acompañadas, que de verdad sepan que no todo tiene que ver con un doctor o con cirugía, que hay métodos tradicionales que también son súper efectivos, que hay herbolaria que ayuda muchísimo, y por supuesto que existen personas para casos personalizados, sean especialistas en lo que sea que ustedes estén buscando, y nunca, nunca, nunca normalicen algo que no les hace sentir plenas. Busquen, háganse de su criterio y aplíquenlo hasta que vean cambios. O sea, los cambios también, yo se los digo en las clases, les digo, ustedes la única manera en la que van a ver cambios es por la constancia. Y si ustedes son constantes, crean una disciplina y esa disciplina crea esos hábitos. Entonces, eso es todo. Si algo me hizo falta de platicarles, pues ya se los estaré platicando en los siguientes episodios, pero pues esta soy yo, esto es a lo que llegué. Y pues cualquier duda, comentario, pues qué cool que puedan conocer un poco más de mí, o que yo, por supuesto, las pueda estar ayudando en lo que sea que a ustedes les inquiete. Besitos.